Muy bien, está grabando. Bueno, a Locke se lo conoce fundamentalmente por ser, por un lado, una de las figuras más importantes de la historia de la filosofía empirista, que es una corriente dentro de la nociología, o sea, la filosofía del conocimiento, aquella que reflexiona acerca de las posibilidades y modalidades de adquisición de conocimiento sobre la realidad por parte del ser humano. Otra gran figura fue Hume. Yo diría que entre Locke y Hume fueron las dos más grandes figuras del empirismo. Habíamos hablado un poquito sobre empirismo y racionalismo, ¿se acuerdan? Según el racionalismo, que proliferó en lo que es Europa occidental continental, teniendo como mayor figura a Descartes, aunque hubo muchas figuras súper importantes. Spinoza era otro. Para este racionalismo, la verdad, el verdadero conocimiento, mejor dicho, se consigue gracias a la razón, ¿sí? Prescindiendo de los sentidos. Se parte de premisas autoevidentes como la propia existencia, pienso, luego existo, pienso, en consecuencia, existo, o sea, pienso, por lo tanto existo. Si no existiera no podría pensar. Partiendo de esta base se va razonando y derivando teoremas más específicos acerca de la realidad. Por otra parte, el empirismo, del cual, como decimos, una de las principales figuras Locke, nos dice que el verdadero conocimiento se alcanza a través de los sentidos. ¿Sí? Empirismo de experiencia de los sentidos. Las ideas complejas no son más que combinaciones o sí, agregaciones de ideas simples. Las ideas simples son las percepciones más crudas. Locke lo que nos decía en particular era que el niño es una tabula rasa, o sea, tabla lisa, cuando nace. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un papel en blanco. Esto, quizá la mejor forma de entenderlo es, para Locke, un niño es un papel en blanco cuando nace. ¿Por qué? Porque las ideas innatas, porque cuando nace no tiene experiencia, ¿sí? Experiencia sensorial acumulada. O sea, cuando nace, como el verdadero conocimiento viene de la experiencia, no tiene ninguna clase de conocimiento. Y como de las propias ideas tampoco se puede derivar conocimiento verdadero, es una hoja en blanco. Una hoja en blanco que se va a escribir, una tabla rasa que se va a ir tallando con el conocimiento que vaya experimentando desde el mismo momento en que nazca. Por otra parte, se lo conoce como el padre del liberalismo. ¿Saben qué es el liberalismo? Bueno, como ustedes saben, hay dos clases, principalmente dos clases de liberalismo, el liberalismo político y el liberalismo económico. Seguro en la escuela o en otras materias estudiaron el liberalismo económico, cuáles eran sus premisas. O en economía del derecho. Claro, en economía del derecho. Saben que habla de una regla de eficiencia que nos dice que el mercado actuando libremente se autorregula. Locke no fue el padre del liberalismo económico. Ustedes saben quién fue el padre del liberalismo económico. Smith. Exactamente. Adam Smith, sí. A Locke se lo considera el padre del liberalismo, entonces, político. ¿Por qué? Porque él cree que el gobierno tiene como finalidad, Locke, ya lo vimos, es un contractualista, al igual que Hobbes. Y entonces él cree que el gobierno nace de un acuerdo o pacto entre individuos libres e iguales, pero va a agregar que es con la finalidad de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, quedando estos con el derecho a libremente quitarle la confianza al gobernante, la confianza depositada en ellas, en caso de que este gobernante no cumpla con su finalidad, con la finalidad para la cual fue instaurado. Doc, la vida dijo la propiedad. La vida, la libertad y la propiedad de los individuos es lo que va a Gracias. proteger el gobierno. Esto tiene que ver con una lucha histórica, con un proceso de años o siglos inclusive, donde la burguesía
de cuyo lado, entonces obviamente está Locke, va a ir pujando contra la nobleza y el clero para llegar a conseguir cada vez más poder político y establecer el contexto necesario para, bueno, poder desarrollar su economía libremente. Estamos hablando de la época en que iba surgiendo el capitalismo. El marco jurídico necesario para que la economía se desarrolle libremente era precisamente este liberalismo político. Bueno. Profe, igual dice que el texto dice que como que esta libertad para Locke, hombres libres eran aquellos que tenían propiedades y acceso a propiedades. No estamos hablando del hombre raso. Sí, sí, bueno, ya está muy bien lo que decís, ya vamos a llegar a eso. Bueno, muy rápidamente, ¿quién fue Locke? Locke nació en una familia de un estatus, de un buen estatus social y económico, por eso recibió una buena educación, y cuando tenía unos 35 años, comenzó a trabajar para la familia de uno de los principales exponentes de uno de los dos movimientos, o de las dos corrientes de la política inglesa. Estas dos corrientes son los Whigs y los Tories. Los Tories son más conservadores, los Whigs son más liberales. Locke, cuando tenía 35 años, después de tener esta buena educación y sobre todo graduarse en medicina, comenzó a trabajar para la familia de uno de los más importantes exponentes del movimiento Whig, del movimiento liberal. Viajó a Carolina, al estado de lo que hoy es Estados Unidos. En el libro ustedes van a leer, y esto es bastante interesante, que Locke llegó a redactar una constitución para este estado, en la cual, como decía el compañero, eran muy restringidos, lo que eran restringidos sobre todo, eran los derechos políticos. ¿Por qué? Porque solamente los grandes propietarios podían votar, o sea, podían ejercer ese derecho político, y únicamente los ricos podían ser electos para los cargos públicos, ¿no? Para el gobierno. Y otra cosa muy curiosa es que, si bien era liberal, Locke no se manifestaba en contra de la esclavitud. Recordemos que todavía en esa época había un fuerte interés económico detrás de la cuestión de la esclavitud. Bueno, cuando él vuelve a Europa, se encuentra con un escenario social muy revuelto, porque algo hablamos sobre la historia inglesa del siglo XVII, ¿se acuerdan? Él vuelve en plena guerra civil. El heredero al trono era católico. Lo que más querían los burgueses era que el trono fuera asumido por un rey protestante. ¿Por qué? Porque detrás de un rey católico veían la amenaza de una monarquía absolutista como la que existía en Francia. Esto lo lleva a Locke a exiliarse en otros lugares de Europa, y en el exilio él va a escribir algunas de sus obras más importantes, sobre todo el ensayo sobre el entendimiento humano, que es esta gran obra del empirismo, donde plantea las cuestiones que muy rápidamente les comenté acerca del conocimiento humano, y vuelve ya con la llamada Revolución Gloriosa. En la explicación súper rápida que hice sobre historia la vez pasada, ¿se acuerdan que terminé con la Revolución Gloriosa? Cuando Jacobo II se escapa a Francia, por eso se decía que fue una revolución incruenta, donde se presionó para que el rey se escape y no se derramó sangre. Locke fue una especie de portavoz del movimiento Whig, o sea, una especie de portavoz de la burguesía, de los liberales. Era básicamente una celebridad intelectual en la época, y por eso también vivió mucho y murió rico, acaudalado y famoso. Ahora, después de esa muy rápida
introducción a quién fue Locke. ¿Qué sostenía Locke? En el libro ustedes van a ver que casi todo el capítulo sigue como columna vertebral los dos tratados sobre el gobierno civil de Locke, que fue su obra más importante, no en lo que es gnoseología o filosofía del conocimiento, porque esa fue el ensayo sobre el entendimiento humano, como les comentaba recién, sino que fue su obra más importante en materia de filosofía política y filosofía del derecho, ¿no? ¿Por qué son dos ensayos? Porque la finalidad es completamente distinta. En el primero que en el segundo. En el primero, Locke va a hacer algo similar a lo que hizo Tomás Moro, ¿se acuerdan? Primero va a hacer una crítica y después va a presentar su propuesta. ¿Sí? ¿A quién critica en el primer ensayo, en el primer tratado sobre el gobierno civil? Critica puntualmente una obra llamada Patriarca o del poder natural de los reyes. El autor era Robert Filmer. ¿Y por qué ataca esta obra? Porque lo que hace al atacar esta obra, al criticarla, es criticar la teoría política de quienes defendían una monarquía de tipo más medieval. Hobbes, ¿qué tipo de gobierno defendía? ¿Se acuerdan? El gobierno del Leviatán, total pleitesía, digamos, al rey porque le deben absolutamente todo. Le deben esa paz y esa tranquilidad que no van a tener en el estado salvaje. Claro, una monarquía absolutista, básicamente. Ahora, dentro de lo que es la nobleza, dentro del sector más conservador, dentro de los monárquicos, Hobbes no era muy valorado. De hecho, era criticado. ¿Por qué se imaginan ustedes, o por qué leyeron que era criticado Hobbes? Hobbes era criticado por el fundamento, estoy viendo un toque del chat, por la legitimación, el fundamento de la legitimación que según él iba a tener este gobernante absolutista. ¿Cuál era la legitimación que presentaba Hobbes para el gobierno? O sea, ¿qué le daba derecho al Leviatán para ser el gobernante? ¿Cómo surgía esa facultad? ¿Cómo aparecía él en esa posición? ¿Lo decía Dios? ¿Se parecía a los autores medievales que estudiamos en ese sentido? No, era la misma sociedad Claro, la entrega de claro. Negaba el Taylor. origen divino del gobierno. Por eso era criticado tanto por los conservadores monárquicos como por los liberales, que lo que menos querían era un gobierno absolutista. Básicamente no lo quería nadie a Hobbes, pero sí a Filmer. ¿Por qué? Porque lo que hacía él era defender una monarquía más tradicional, pero le reconoció un origen divino. ¿Y cuál era el argumento de Filmer en esta obra Patriarca? Él decía que Dios le confirió a Adán de Adán y Eva, el poder de ser un rey. Y ese poder, Adán lo fue heredando a sus sucesores. Y así llegamos a los reyes de hoy en día, que son los herederos de Adán, después de muchas generaciones. Luego va a criticar este pensamiento. ¿Por qué? Porque nos va a decir, primero que nada, Dios no le otorgó el poder real, el poder de ser un rey a Adán. Y menos todavía la facultad de heredar este poder. Además, existe un montón de reyes. Primero que es imposible rastrear el árbol genealógico de todos los reyes hasta Adán. Y segundo, si hay solamente un sucesor, el varón mayor, porque actualmente, decía Locke, hay muchos reyes. No le cerraba por ningún lado. Frente a esto, frente a este origen divino,
este origen, este fundamento religioso para la autoridad política, Locke, como contractualista que era, va a poner un fundamento, el fundamento de que el gobierno, la autoridad política, es fruto, producto de la unión consensuada, de los individuos que pactan. En eso consiste, básicamente, el primer tratado sobre el gobierno civil de Locke. Nos centramos ahora en lo que sería el segundo tratado, que es donde él presenta su teoría política. Como contractualista que era, nos va a hablar no solo del pacto, sino también del derecho natural. Para Locke, el derecho natural imponía la necesidad de autopreservarse. Aunque haya hombres que no lo quieran obedecer, la ley natural, creo que dije derecho natural recién, ¿no? Sí. Sí, Claro. profe. La ley natural nos impone, entre otras cosas, y sobre todo, el deber de la autopreservación. ¿Sí? Preservarnos a nosotros y preservar a los demás. Y proviene de la razón. Nosotros llegamos a conocer esa ley natural a través de la razón. En esto se parece bastante a Hobbes, ¿no? Bueno, Sí, pero Sí. solamente en esto se va a parecer, porque prácticamente en todo lo demás Locke se va a diferenciar de Hobbes. Desde el principio. La ley natural dijimos que nos manda a la autopreservación y a la preservación de los demás, o sea, el no dañar a los demás. ¿Qué es lo que tenemos que preservar puntualmente? Nuestros derechos naturales y los derechos, no vulnerar, no atacar los derechos naturales de los demás. Estos derechos naturales van a ser la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, dije que esta ley natural nosotros la llevamos a conocer a través de la razón. Esto, notan ustedes que presenta una seria contradicción con sus postulados en materia de nociología. ¿Por qué es una contradicción con lo que él decía sobre el conocimiento? Porque el profesor no decía que el conocimiento se adquiría a través de la experiencia. Claro, exactamente. Eso es una contradicción. Pero bueno, más allá de eso, Locke, como es contractualista, nos va a hablar también del estado de naturaleza. Para este autor, el estado de naturaleza estaba regido por la razón. La razón se imponía en este estado de naturaleza, a diferencia de lo que ustedes recuerdan que comenté sobre Hobbes, donde la razón en sí misma no era suficiente para dominar las pasiones negativas de los hombres. ¿Sí? Esta competencia, esta desconfianza, esta búsqueda de honor, de gloria, que los llevaba a los hombres a esa guerra constante de todos contra todos. Bueno, mientras el hombre en estado de naturaleza, para Hobbes, era un cavernícola básicamente, para Locke era un caballero inglés de la Inglaterra rural, civilizado, racional, educado, y es por esa razón que, a diferencia de Hobbes, Locke va a entender que en el estado de naturaleza sí es posible que exista la sociedad. Puede existir una sociedad en estado de naturaleza. Ahora, dice él, mientras no haya una autoridad política que los gobierne, los hombres van a seguir en estado de naturaleza, por más de que haya una comunidad. ¿Sí? ¿Se comprende, no, la diferencia en este sentido con Hobbes? Para Hobbes, la sociedad surgía recién con el pacto.
¿sí? Cuando se instalaba este gobierno, este Leviatán. Mientras que para Locke, los hombres pueden vivir en sociedad en el estado de naturaleza. Y van a continuar en el estado de naturaleza mientras no haya un gobierno, una autoridad que los gobierna a todos. Porque la naturaleza del hombre, valga la redundancia, se lo permitía. Tenía una visión acerca de la humanidad mucho más positiva. Ahora, ¿qué sucedía cuando alguien no respetaba los derechos naturales de otro? Por ejemplo, cuando lo dañaba en su integridad física o cuando le robaba. En ese sistema, profe, era considerado, se lo podía considerar incluso como un animal salvaje y se lo podía ejecutar. O sea, uno individualmente tenía la capacidad de defender su vida e incluso terminar ejecutando a la persona en cuestión. Claro, uno era el ejecutor de la ley natural. La ley natural que nos decía que tenemos que preservar y no dañar a los demás. Si alguien la incumple, dañando a los demás, no hay un juez, un magistrado, no hay ninguna autoridad que pueda ejecutar esta ley natural, que pueda, con base en la ley natural, castigar al incumplidor. Entonces, como bien lo dice Karim, los distintos individuos en el estado de naturaleza tenían la posibilidad de castigar a quien vulnera el derecho natural o los derechos naturales de los demás. O sea, a quien no respeta la ley natural. Ahora bien, es muy importante también la cuestión de la propiedad para Locke. Ustedes habrán dado cuenta que yo, al hablar de derecho natural, incluí solamente tres, los tres más importantes. Y dentro de esos tres está la propiedad. Está la vida, la libertad y la propiedad. La importancia de la propiedad para Locke es tal que él llega al punto de denominar a estos tres derechos fundamentales, a estos tres derechos naturales, como propiedad. Él va a decir, es propiedad de cada uno la vida, es propiedad de cada uno la libertad, es propiedad de cada uno el patrimonio. En el libro lo tienen como, en un sentido amplio, propiedad se refiere a vida, libertad y hacienda. Con hacienda podemos decir patrimonio también. Quizás es una definición más, es un concepto más acorde a nosotros. Ahora, en un sentido más restringido, la propiedad es, por un lado, los bienes en general, por otro lado, el derecho a acumular riqueza y también el derecho a heredar. Entonces tenemos esa visión más amplia de la propiedad, con la cual básicamente nos referimos a los derechos naturales como propiedad de cada persona, y esa visión más restringida de la propiedad, que se parece mucho más a el concepto que tenemos nosotros, ¿sí? De propiedad. Ahora, con base en esto que les comenté, ¿ustedes piensan que la propiedad existía o no existía en estado de naturaleza? No, de hecho, por eso se crea el contrato en este caso. ¿No existía en estado de naturaleza? ¿Los derechos naturales existen en estado de naturaleza? Sí. ¿Y cuáles son estos derechos naturales? La ¿Cuál vida, es? la libertad La propiedad. y la propiedad, profe. Claro, claro. La propiedad existe en estado de naturaleza. Existe de forma previa a la realización del pacto, ¿sí? Del pacto social. Ahora bien, es sobre esta base también que Locke va a imponer un límite al Estado en relación a la propiedad de los individuos. Como la propiedad es un derecho previo a la instauración de la autoridad política, esta autoridad política, este gobierno, no puede avanzar libremente sobre la propiedad de cada individuo. Muy por el contrario, los individuos pactan
conforman esta sociedad política precisamente para la defensa de su propiedad. Este es un rasgo esencial del liberalismo. Doctor. Por ejemplo, a diferencia de lo que piensa Locke, Hobbes sostenía que el Leviatán podía acceder a las propiedades de cualquiera de los súbditos. Y estos súbditos no lo podían excluir de su propiedad. Para Locke esto es una aberración. En esto está viendo al rey imponiendo toda clase de impuestos, haciendo todo tipo de expropiaciones, no respetando la propiedad de su clase social, con la cual él se sentía identificado, o sea, la burguesía. Entonces. Pero incluso, profe, plantea como ejemplo casos donde una persona de una clase social alta o medianamente alta, digamos, cae en la pobreza porque el rey tenía todo el derecho a expropiar sus bienes si cometió un delito. Entonces, una familia entera podía caer en desgracia porque un miembro de la familia había cometido algún tipo de delito. Entonces, también surge a partir de eso. Claro, como castigo no se le podía quitar una moneda del bolsillo. Se lo podía ejecutar, pero no se lo podía quitar una moneda del bolsillo al culpable. Muy bien, muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la propiedad? ¿Cómo surge, no la propiedad como derecho, sino la propiedad concreta mía sobre algo en particular? ¿Cómo surge? ¿Cómo llego yo a ser propietario de una determinada cosa? Esto también es súper importante y siempre pregunta de parcial. Según Locke, por medio del trabajo. Así es, así es. Locke nos dice que en el origen Dios otorgó el mundo a los seres humanos, al género humano, como propiedad común. Dios dijo, bueno, seres humanos, esto es su propiedad. Les regalo el mundo. La propiedad sería como la modificación que hacemos con esa propiedad, que ya sería como nuestra. Claro. Ahora, ¿cómo esa propiedad que en un primer momento era de todos pasó a subdividirse en distintas propiedades de cada uno de los distintos individuos? Como bien dicen los compañeros, para Locke, el origen de la propiedad, en cada caso concreto, es el trabajo. Nos va a decir, bueno, en un principio todo era de todos, pero cada uno es dueño de su propia persona, ¿no? Cada uno es dueño de su propio trabajo y del esfuerzo de sus manos. Entonces, cuando yo trabajo algo, estoy mezclando con ese algo mío, propio, de mi propiedad, el trabajo de mis manos. Y en consecuencia, eso que yo estoy trabajando pasa a ser mío, porque ya le incluí, inserté algo propio. El mejor ejemplo de esto, el que siempre damos, es la manzana. Hay muchos árboles de manzana en el mundo. En sí, la manzana, pensemos en esa época, ¿no? Si está en un territorio que no es de nadie, en una tierra que no es de nadie, yo puedo ir, tomar una manzana e irme. Yo, al tomar esa manzana, le estoy aplicando trabajo. Trabajo muy leve, muy corto, muy escueto, pero trabajo al fin. El trabajo de ir, tomarla, arrancarla y llevármela. Yo, al imprimirle trabajo, generé el surgimiento de mi propiedad sobre esa manzana. Por lo que les comentaba recién. Mis manos son mías, el trabajo de mis manos es mío, entonces yo al imprimirle trabajo, al agregarle trabajo mío, al mezclarlo con trabajo mío, la manzana, esta pasa a ser de mi propiedad. Otro ejemplo, si quieren, yo estoy tengo una vasija en las manos y hay un río, por donde corre agua libremente. Yo con esta vasija, con este cántaro, voy y tomo un poco del agua del río. A esa agua yo ya le imprimí mi trabajo, el trabajo de ir a hacer el determinado movimiento y llenar de esa forma la vasija, el cántaro, con el agua del río. Entonces, esa agua que yo tomo es mía, pasa a ser de mi propiedad.
Esto está claro, ¿no? Cómo surge la propiedad. Sí, profe. Ahora, Sí. hay ciertos límites que Locke impone para el surgimiento de esta propiedad. El primer límite es que tienen que quedar cosas de la misma naturaleza, de la misma calidad, para los demás. Por ejemplo, yo no puedo, en el primer ejemplo, ir y tomar todas las manzanas del mundo. Primero sería físicamente imposible, pero si fuera posible, yo, si lo hiciera, no estaría generando el surgimiento de un derecho de propiedad legítimo sobre esas manzanas, porque estoy incumpliendo el primer requisito, que es dejar cosas de la misma calidad para los demás. Si yo tomo todas las manzanas que están en buen estado y dejo solamente manzanas que ya están caídas de los árboles y podridas, tampoco estoy cumpliendo con ese requisito, de dejar lo mismo para los demás. Acá Locke pensaba fundamentalmente en América, en un lugar donde existían muchas tierras para ellos sin dueños. ¿Se entiende? Entonces, el que iba, trabajaba la tierra, generaba un derecho, adquiría un derecho de propiedad sobre ello. Y el otro requisito es que las cosas no se malogren. Si yo tomo una manzana, no tomo una manzana, tomo 10 manzanas, me voy, me como 3 antes que se pudran, y las otras 7, como no la comí rápido, ¿se pudrieron? Bueno, esta es una adquisición ilegítima del derecho de propiedad sobre una cosa. Ahora bien, esta cuestión de que las cosas se podrían pudrir, o se podrían malograr, si les gusta más la palabra, o echar a perder, genera el surgimiento de otra cosa muy importante, que es el dinero. ¿Cuál es el fin del dinero? Bueno, evitar que las cosas no se malogren y contar con algo en común que por consenso se puede utilizar en los trueques. Ya no se va a cambiar el agua del cántaro por una manzana, sino que vamos a tener un elemento que va a ser mucho más facilitador de estos intercambios, que es precisamente el dinero. ¿Cómo se genera la posibilidad de, cómo se logra que las cosas no se malogren utilizando el dinero? Bueno, muy simple. Yo tomo esas 10 manzanas, me voy a mi casa, me como 3 y quedo con las otras 7. Las vendo. Sí, exacto. Me han llegado a decir que hago un strudel o algo así. En otra. ¿Las vendes? Exactamente. Y entonces, te alimentaste de manzanas y también hiciste dinero. Y eso solo, la posibilidad, la aparición del dinero no solo permite evitar que las cosas se echen a perder, sino también estimula el esfuerzo individual. Porque antes, si yo me esforzaba y en vez de tomar 3 manzanas tomaba 10 o tomaba 30, y no servía de mucho. Porque en definitiva, si no conseguía justo a alguien que quiera manzanas, se iban a echar a perder. Ahora, si yo necesito 3 y consigo 30, como 3 y las otras 27 las vendo. Entonces estoy ganando mucho dinero. Y si consigo 50, me como 3 y las otras 47 las vendo y voy a tener más dinero. Entonces, gracias al dinero también se estimula el trabajo individual. ¿Tiene que ver con el excedente, doctor? ¿Cómo? ¿Con el concepto del excedente? Claro, sí, lo que hago es vender el excedente. Profe, una consulta. También esto produce una desigualdad en cuanto a la propiedad, según lo que dice Luke, el tema del dinero. Sí, él es Locke. Locke. Sí. Yo cada vez que me dicen Locke, me imagino en el personaje de Star Wars, ¿viste? Perdón, sí. No, por favor, no tienen por qué saberlo. Exactamente, muy bien lo que dice Paula. En la aparición del dinero, esta posibilidad de que algunas personas simplemente coman 3 manzanas, otras consigan 30 y otras consigan 50, lleva a que aparezca la desigualdad. Haya que haya individuos más pobres que viven apenas con lo que van consiguiendo
y, por otro lado, individuos ricos. Porque el que todos los días consigue 50 manzanas y las vende, va a tener mucho más dinero y mucha más posibilidad, sobre todo, de con ese dinero adquirir otra clase de bienes, y en consecuencia va a tener una calidad de vida mejor, y se va a generar así la desigualdad, como bien decía Paula. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el gran problema del surgimiento de la desigualdad? Que aparecen los irracionales, dice Locke. Y este es otro tema súper importante, pregunta de parcial. ¿Quiénes son los irracionales? Son aquellas personas que, al no utilizar la razón, al renegar de la razón, no comprenden la ley natural. No la quieren comprender. Y esto lo lleva a no respetarla, a no respetar esta ley de preservación de los demás, a no respetar los derechos naturales de los demás, de vida, libertad y propiedad. Y entonces quizás, al observar a alguien al que conseguía todos los días 50 manzanas, que tiene una calidad de vida mucho mejor, va y dice, bueno, está bien, yo tengo menos, él tiene más, no le va a hacer nada que yo me quede con un poquito de su dinero, listo, me apropio de ese dinero. De esta forma, no está respetando la ley natural, no está obedeciendo la ley natural, y en consecuencia, está vulnerando los derechos naturales de otro, como es, en este caso, el de la propiedad. También lo podría atacar a alguien que esté en una mejor situación que él. Este es un gran problema para el estado de naturaleza, porque ¿qué se puede hacer en el estado de naturaleza con este individuo? Y eso tiene que ver con lo que decía Karim hace un rato. ¿Podían hacer justicia por mano propia? Claro, solamente podían apelar a esa forma de hacer justicia por mano propia, de forma que era una justicia precaria, no sistemática. Esto es un fundamento que los hombres en estado de naturaleza tienen para la celebración del pacto. Y también hay otro fundamento, que es, incluso entre las personas racionales pueden surgir disputas. Se creó el dinero, la sociedad, que todavía no es sociedad política, se va complejizando y van surgiendo disputas, litigios, entre personas civilizadas también, porque tienen distintas formas de comprender qué le corresponde a cada uno. Eso implica, eso supone otra razón para los individuos para decidir pactar, que es la inexistencia de un tercero imparcial. ¿Sí? Entonces, cuando en el parcial se les pregunte, ¿cuáles son los dos motivos, las dos razones para la celebración del pacto? De acuerdo a Locke, son, por un lado, los irracionales y por otro lado, la inexistencia de un tercero imparcial, o sea, de un juez imparcial. Obviamente esto lo tienen que explicar un poquito, ¿no? Pero en eso consiste básicamente la respuesta. ¿La inexistencia de qué? Inexistencia de un tercero imparcial. ¿Por qué? Porque en estado de naturaleza no hay una persona cuya función sea proteger los derechos naturales, preexistentes al pacto, obviamente. Y por eso es que se va a pactar para instaurar una autoridad. ¿Qué forma va a tener esta autoridad? ¿Cuáles van a ser los 3 órganos de gobierno? Bueno, muy pronto, en pocos minutos, lo vamos a ver. Para Locke, ¿ustedes qué imaginan? ¿En qué? Les voy adelantando que los 2 poderes principales, las 2 funciones de gobierno principales para Locke van a ser el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Dónde piensan ustedes que, de acuerdo a Locke, por quién fue, por la ideología que defendía, dónde piensan ustedes que va a residir la soberanía? Algo soberano es algo sobre lo cual no hay ningún poder.
¿En el legislativo? Muy bien, Paula. ¿Por qué el legislativo? Porque es el que crea las leyes. Porque todas las decisiones... Sí, porque todas las decisiones pasan por el pueblo, de hecho, por concesión del pueblo. Claro, sí. Básicamente, a ver, no hay mucho, no hay mucha ciencia acá. El poder legislativo es aquel lugar, aquella función que permite, aquella función de gobierno que permite una mejor representatividad del pueblo. ¿Sí? Es donde estaba la burguesía, que se oponía al rey. Ahora, algo súper importante es que cuando se habla de contractualismo, normalmente se habla de dos pactos, de asociación y de sumisión. El pacto de asociación es aquel por el cual los distintos individuos acuerdan formar parte de una sociedad. Y el pacto de sumisión es aquel por el cual estos individuos que pactaron se someten a una autoridad. Lo que sucedía en el caso de Hobbes era que el pacto de asociación y el pacto de sumisión se producían al mismo tiempo. Eran individuos aislados en estado de naturaleza, violentos. Perdón, me apareció justo en una computadora. Que pactan e instalan a la sociedad política. En un mismo instante se asocian y se someten al gobierno, al leviatán. Pero en Locke no hay pacto de sumisión, porque los particulares no se someten al gobernante, sino que le otorgan su confianza. Los individuos, al pactar, de acuerdo a Locke, le otorgan su mera confianza. Y esta confianza puede ser retirada en cualquier momento si los gobernantes no cumplen con la función para la cual fueron elegidos, ¿no? Ahora bien, el poder legislativo, como bueno, se deriva de lo que estoy comentando, no es el único órgano de gobierno. También existe el poder ejecutivo. Locke no niega terminantemente la posibilidad de que la función legislativa y la ejecutiva estén en cabeza de las mismas personas. Pero sí aclara que sería extremadamente complicado que esto suceda, porque son funciones completamente distintas. Mientras el poder legislativo crea leyes, las modifica, las deroga, el poder ejecutivo y una creación, una modificación, una derogación, en principio se hace en un momento y de forma a tiempo indeterminado. Mientras que es necesario también alguien que haga cumplir la ley las 24 horas del día, todo el tiempo, de forma constante. Esta función de ser el ejecutor de la ley, y acá un poco se incluye tanto nuestro actual poder ejecutivo con nuestro poder judicial. Ambos tienen la función de ejecutar la ley, de lograr que las leyes se cumplan. Lógicamente, al celebrar el pacto, al instaurar un poder ejecutivo, ¿qué sucede con el derecho natural a hacer justicia por mano propia? Desaparece. Se revoca. Exactamente. Ya renuncian a ese poder porque esa función lo va a cumplir alguien especializado, alguien especialmente instituido para realizar eso, para realizar esa función de asegurar el cumplimiento de las leyes. Ahora bien, como les comentaba recién, el pueblo, cuando el poder, cualquiera de los dos, sea el ejecutivo, sea el legislativo, traiciona la confianza depositada en ellos, le puede revocar esta confianza, este empleo que le dedicaron,
que le dedicó al pueblo. ¿Y qué sucede? Eso ya lo dije, pero ahora, lo que quiero decir ahora es, ¿qué sucede con la sociedad? ¿Se disuelve o no? Sucede como en el Pueden caso elegir de otro. Hobbes, que si por ejemplo moría el gobernante, el Leviatán, y no se le conocía descendencia, la sociedad se quedaba sin una autoridad política y se disolvía y se volvía al estado de naturaleza. En este caso no. No, Pueden elegir otro, profe. simplemente se le retira a ese poder ejecutivo, a ese poder legislativo, la confianza y se deposita en nuevas personas. ¿Sí? No se disuelve la sociedad. Esto lo dice el libro y es importante que ustedes lo tengan presente porque es una forma de terminar de entender a Hobbes y a Locke. ¿Cuál era el mayor peligro para Hobbes? Piensen en la sociedad, en la guerra civil que él vio durante su vida. Y más allá de la guerra civil, el ambiente social que experimentó desde muy chico. ¿Qué era eso que ansiaba lograr? ¿Cuál era el peor de los males para la sociedad, de acuerdo a Hobbes? El caos, el desorden, la anarquía, ¿sí? La inexistencia de una autoridad absolutamente fuerte, capaz de controlar las pasiones de los individuos. El peor de los males para Hobbes era la anarquía, por lo cual lo que más ansiaba era el orden. Esto lo comenté la vez pasada. Lo que Hobbes más ansiaba, y el fin último de su sistema político, era el orden. Era lograr una autoridad política extremadamente fuerte que logre controlar las pasiones humanas y lograr un estado de orden. Mientras, o sea, la falta de gobierno era básicamente lo que más abominaba Hobbes. Mientras que Locke no. Locke dice, bueno, a ver, si no tiene que haber gobierno, porque el gobierno avanza ilegítimamente sobre los derechos naturales de los particulares, bueno, que no haya. Por un tiempo, retiramos la confianza y se la depositamos en otro gobernante. Y no pasa nada. O sea, el principal peligro, de acuerdo a Locke, era el despotismo. ¿Sí? Que el gobernante no respete los derechos naturales de los particulares. Por eso también es liberal. Está en la otra orilla que Hobbes. Bueno, dicho eso, para ya ir finalizando, van a ver que hacia el final del capítulo es un desarrollo de estas tres funciones de gobierno. ¿Por qué digo estas tres? Si hasta ahora solamente hablé sobre legislativo y ejecutivo. Porque, si bien aclara Locke, como dije recién, que es muy difícil, si bien no es imposible, es muy difícil que el poder ejecutivo y el legislativo estén en cabeza de las mismas personas, sí es muy probable que el poder ejecutivo y un tercer poder, llamado el poder federativo, sí estén en cabeza del mismo individuo. Entonces, generalmente por un lado vamos a ver el Parlamento, el poder legislativo, y por otro lado vamos a ver otro gobernante que va a cumplir las funciones ejecutivas y federativas, que, como les digo, de acuerdo a Locke, la gran mayoría de las veces van a ir de la misma mano y van a estar situadas en la misma cabeza. Ahora, ya expliqué que era el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿En qué consiste este poder federativo? Es básicamente el poder en materia de derecho internacional público. En materia de derecho internacional. Así como el Ejecutivo tiene como misión, como responsabilidad, asegurar el cumplimiento de las leyes hacia el interior de las fronteras del país, el poder federativo va a tener poder hacia afuera de las fronteras.
en las decisiones que atañen a las otras naciones o los individuos que no forman parte de nuestra nación. O sea, va a poder decidir cuándo hacer la paz, cuándo hacer la guerra, cuándo constituir alianzas, cuándo formar confederaciones con otros países. Todo aquello en materia de derecho internacional va a estar en cabeza del poder federativo. ¿Sí? Es más mientras esto tratando de adaptarlo a categorías más modernas, ¿no? Pero más actuales, quiero decir. Pero mientras el Poder Ejecutivo es como el jefe de gobierno, el Poder Federativo es como el jefe de Estado. Pero bueno, generalmente van a recaer sobre el mismo individuo. Bueno, terminamos. Entre todo me aguantó la voz. Voy a revisar el chat. Perdón, de vuelta, siempre pido perdón por no ver el chat. Ya les conté que no me aparece como si fuera la notificación, no es que cuando alguien escribe un mensaje aparece ping, un cartelito. Bueno, nada, no les voy a robar más tiempo, que es bastante tarde, son las 11 menos 20 ya. Si alguien tiene dudas sobre el parcial, como dije, reitero ahora, y si alguien no está presente ahora y lo conocen, transmítanle por favor que pueden mandarme sus consultas, sus inquietudes por la mensajería de Miel. Y bueno, nada, quedo a su disposición y nos vemos la próxima clase con Russo. ¿Sí? Muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Bueno, noches. profe, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima Chau, semana. profe, hasta luego. Buen fin de... Chao, profe, buenas noches.